Buenos días a todos. Buenos días, doctora. Buenos días. Todos, buen día, doctora. Perdón, Cindy. No, decía que buen día a todos. Buen día. Buen día a todos. Bien, pues vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Eh, y bueno, vamos a seguir con Edith Stein. Ya habíamos iniciado algunos aspectos de su biografía, su obra, y bueno, un elemento importante que vamos a exponer aquí, por supuesto que no es la única temática de Stein, ¿no? En Stein podemos hablar de una estructura antropológica importante, pero bueno, vamos a tomar aquí la teoría fenomenológica de la empatía. En su obra sobre el problema de la empatía, que por cierto fue su tesis doctoral, presenta la esencia del acto empático, es decir, qué entiende ella por empatía y cómo la va a presentar. Ella parte de este ejemplo es de ella, no es mío. Dice, un amigo viene y me dice que ha perdido a su hermano y yo me doy cuenta de su dolor. Ahora bien, ¿en qué consiste ese darse cuenta? Esa es la pregunta inicial del problema de la empatía. En este darme cuenta radica la esencia de la empatía o del acto empático. Eh, Ella va a hacer un análisis de este darme cuenta, casi caer a la cuenta de que yo ante el dolor del otro tomo conciencia del dolor del otro. Eh, Y esto, bueno, pues nos podemos dar cuenta justamente de lo vivido de la otra persona. ¿Cómo es que yo tomo conciencia? ¿Cómo es que yo me doy cuenta? ¿Cómo es que yo puedo reconocer lo vivido de la otra persona? Bueno, pues Stein dice precisamente por el proceso cognoscitivo que es la empatía. La empatía no es un sentimiento, es un proceso cognoscitivo, es decir, puedo darme cuenta, reconocer el dolor del otro. No solamente es un sentimiento, ¿no? Siento lo mismo que tú. A veces podemos llegar a reducir la empatía solo a sentimiento. Este índice es un proceso cognoscitivo en 3 grados. Fíjense ustedes cómo se puede dar este proceso cognoscitivo en 3 grados. Primero, se da cuando lo vivido por otro surge de improviso ante mí. Ejemplo, cuando sé que mi amigo perdió a su hermano. Es decir, solo por el anuncio, ¿no? Por el hecho. Sé el hecho, me entero del hecho y entonces ahí está como el primer grado del proceso cognoscitivo. Necesito saber, conocer el hecho. Tuve la noticia de que mi amigo perdió a su hermano. A partir de ahí empieza el proceso cognoscitivo. Pero este es el primer grado, vamos a decirlo así, del proceso. El segundo se tiene cuando uno se encuentra implicado en el estado de ánimo del otro. Por ejemplo, cuando estoy implicado en el dolor de mi amigo. Es decir, tuve el conocimiento y la noticia de la pérdida de que sufrió mi amigo porque fallece su hermano. Ese es el primer nivel. El segundo es cuando estoy implicado en el dolor. ¿Cómo puedo estar implicado en el dolor? Porque lo reconozco en el otro, es decir, ya estoy frente al tú que está padeciendo. Y eso es distinto a saber. ¿De acuerdo? Eso es distinto a saber. Cuando nos enteramos de una noticia, de una pérdida, es distinto a estar frente al amigo que perdió al hermano. Eso es distinto. Porque en la primera solo caigo a la cuenta de la noticia, es decir, sé el acontecimiento.
En el segundo, estoy implicado ya en el dolor del amigo. Probablemente llore con el amigo. ¿Me explico? Ya es distinto, es un nivel o un grado distinto del proceso cognoscitivo que implica la empatía. Y en un tercero, dice Stein, se tiene la objetivación comprensiva de lo vivido explicitado. Es decir, lo vivido vuelve a mí como implicación de ánimo. Fíjense, es distinto cuando uno ha pasado por una experiencia. Por ejemplo, en el ejemplo que pone Stein, si yo también he perdido a un hermano, mi grado de empatía, mi proceso cognoscitivo en la empatía es mucho más alto que si no he tenido la experiencia. Por eso el tercer grado es justamente este reconocimiento que yo también he perdido a un hermano, que yo sé lo que es esa experiencia, ya la pasé y por eso hay un estado de conciencia mucho más elevado. Entonces, primero, cuando sé lo que pasó, la noticia del acontecimiento. Segundo, cuando estoy implicado en el dolor de mi amigo, porque está frente a mí, porque ya le llamé, porque ya acudí, porque ya hablé con él, porque ya me transmitió su pérdida, su dolor, y entonces estoy implicado en. Pero un tercero, que es el grado más alto, es porque yo también reconozco esa experiencia en mi propia experiencia. Y entonces es ahí donde se consuma el proceso cognoscitivo. Vean ustedes que no solo se trata de un sentimiento. No solamente hay un sentimiento de empatía, sino hay todo un proceso cognoscitivo. Puede ser que yo me quede solo en la noticia del acontecimiento. Puede ser. Pero la idea es que se lleve a cabo todo el proceso. Ahora, también es cierto que no es necesario reconocer la experiencia exactamente como la del amigo, es decir, que yo también en algún momento perdí a un hermano, pero probablemente perdí a un primo o a un hijo o al esposo o a la esposa o al amigo y de alguna manera reconozco esa experiencia de mi amigo en mí. ¿Se entiende? Ese es el culmen del proceso cognoscitivo de la empatía. Elisa, tienes la mano levantada. Adelante, pero preferiría que fueran las preguntas al final, pero venga tu pregunta. Me puedo esperar, ¿eh? No, ¿está bien? Si quieres. Venga de una vez. Pues sí, más que nada, creo que aquí la diferencia con la simpatía, que quizá a veces podríamos confundir, es esto que me parece muy interesante, que más un sentimiento es el proceso cognoscitivo, porque eso cambia muchísimo la situación, porque te permite a través del conocimiento validar la emoción del otro independientemente de que tú la compartas, porque muchas veces creo que es difícil ponerte en el lugar de la otra persona, o porque no has pasado la experiencia o porque verdaderamente tú no compartes tal vez esa pérdida, o para ti no significaría eso. Puede ser una pérdida, eso sí, pero tal vez otras cosas que a la otra persona le estén ocasionando un problema, ¿no? Entonces, el que entre el proceso cognoscitivo creo que es lo que lo diferencia de la simple simpatía, ¿no? Que, o sea, es como un nivel más arriba que sí permite validar la emoción del otro, independientemente inclusive que uno no la comprenda, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Es distinto, es lo que les decía, es distinto al sentimiento. A veces, casi cuando hablamos de la empatía, la referimos
la referimos como como un sentimiento reflejo, ¿no? Es decir, el otro llora y yo lloro. Es que soy empático. No, hablar de empatía es un proceso cognoscitivo, en donde entiendo lo que está pasando, tengo el conocimiento del acontecimiento, estoy implicado en el dolor del amigo, pero también puede ser en la alegría del amigo. Digo, aquí el ejemplo es la pérdida de un hermano. Estoy implicado en el dolor y luego reconozco esa experiencia de pérdida de mi amigo en mi propia experiencia, y por eso se puede hablar de empatía, de un proceso cognoscitivo que me lleva a reconocer la experiencia del otro en mi propia experiencia. Y hay todo un proceso de comprensión ahí también, porque estamos hablando de un proceso cognoscitivo, no de un sentimiento reflejo, ¿no? Cuando alguien empieza a llorar, por ejemplo, pues parece que hay como un sentimiento reflejo, porque de repente todos sentimos así como, ¿no? Como tristeza, y hay gente mucho más sensible que de verdad llora. Incluso probablemente no se sepa exactamente por qué está llorando el otro, pero hay ese sentimiento como un sentimiento reflejo, ¿no? Eso no lleva, no, todavía no es empatía. A eso no se le puede llamar empatía, y a veces ahí nos quedamos atrapados al decir, es que soy muy empático y lloro con el que llora y sufro con el que sufre. Sí, sí, puede ser esta sensibilidad muy buena, pero tiene que subir de nivel a un proceso cognoscitivo, ¿de acuerdo? Marilu. Buenos días, doctora. Bueno, sí, efectivamente, acá hay que partir de, bueno, considero que una mirada psicológica es diferente a la mirada filosófica que da Edith Stein, dado que ella no solamente va a ir por ese nivel de que estímulo-respuesta o lo que yo vivo, tú lo puedes sentir, ¿no? Que se relaciona muy, muy bien ahí con la línea de la empatía, sino que ella busca explicar qué es, o sea, pienso que desde que lo llama un problema, o sea, va a la parte ontológica de qué es, o sea, no se queda en lo que bien podría ser de la mirada psicológica, como decía, que también ahí interviene el proceso cognoscitivo, ¿no? Porque las emociones, los afectos, sentimientos, pasiones, también tienen ese matiz, ¿no? O sea, para que yo exprese un sentimiento, por así decirlo, obviamente tengo que tener un proceso cognoscitivo. Entonces, yo considero, doctora, que muy bien, gracias, usted nos está orientando para que enrumbemos, ¿no? Y vamos allá con esa mirada de lo fenoménico, que ella, bueno, ella ya no quiere quedarse en lo que son las apariencias o las características o descripciones, sino quiere ella ir al número, ¿no? ¿Qué es? Por ahí creo. Gracias, doctora. Sí, así es, Marilu. Sí, efectivamente, bueno, pues ella lo que está haciendo, obviamente con la ayuda de la fenomenología, pues buscando justamente cuál es la causa última de este proceso cognoscitivo de la empatía. Porque si bien es cierto que una vez que yo llego al tercer grado de este proceso cognoscitivo, que es el reconocer la experiencia del otro en mi propia experiencia, entonces puedo también, desde un proceso cognoscitivo, reconocer también por qué, por ejemplo, por qué se llora, ¿no? ¿Cuál es el sentido del llanto como expresión del sufrimiento, o del aislamiento, o de la necesidad de acogida, o de la necesidad de comprensión, o del respeto al que está padeciendo el sufrimiento,
o de la cercanía, que es importante que estés cerca de, no de manera invasiva, pero sí cercana, en fin, otros sentimientos y actitudes y valores, pero tienen su fundamento en este proceso. Es decir, tengo conocimiento de del porqué de esos sentimientos que expreso o de esas actitudes que expreso. Y eso eleva, obviamente, mucho más pues este proceso cognoscitivo. Finalmente lo que intenta es que yo me conozca. ¿Por qué reconozco el dolor del otro? ¿De acuerdo? ¿Por qué reconozco el dolor del otro? Porque lo encuentro en mí. Y ese encontrarlo en mí o reconocerlo en mí, pues me lleva también a un conocimiento, ¿no? Pero no solamente me lleva a un conocimiento personal, que esto ya es mucho, sino también dice Stein que la empatía es el conocimiento de la experiencia del otro, pero en vistas a que con el otro forme un nosotros. En el mismo texto sobre el problema de la empatía dice, yo siento mi alegría y empatizando percibo la de los otros y veo, es la misma. Es decir, entre un yo y un tú no hay diferencia. Esa es una de las conclusiones de la empatía, de este proceso cognoscitivo, porque reconozco que tanto alegría como dolor, tu alegría y tu dolor, son también experiencias que yo he vivido y que yo las reconozco en mí. Por lo tanto, no hay diferencia entre tú y yo. Es decir, somos iguales. ¿De acuerdo? Somos iguales. Por eso dice, yo siento mi alegría y empatizando percibo la de los otros y la veo, es la misma. Igual les puede suceder a los demás y enriquecernos empatizando nuestros sentimientos. Pero yo y tú permanecen contenidos en el nosotros. Ningún yo, sino un nosotros, es el sujeto de la empatía. Es decir, la finalidad del proceso cognoscitivo de la empatía es la construcción del nosotros, que remarca la igualdad entre un yo y un tú. Nos duele lo mismo, sentimos lo mismo, no somos tan diferentes. En fin, las personas somos iguales, ¿verdad? Nos alegramos, pero también sufrimos, y entender el sufrimiento del otro y reconocerlo en mi experiencia es el origen de la formación del nosotros. Fíjense ustedes que esto no es poca cosa, ¿eh? Esto habría que explotarlo un poco más, porque la experiencia nos dice que pese a todas las ideologías que podemos decir sobre la comunidad, sobre la ayuda, sobre la solidaridad, el amor al prójimo y todo lo que podamos decir, no hace tanto efecto, sino cuando yo reconozco en el otro mi propio sufrimiento. Ejemplo, cuando hay un desastre natural, ¿verdad? Vamos a decir un terremoto, y lo digo porque en la Ciudad de México esto de repente es una experiencia que hemos vivido bastante fuerte. Cuando hay este tipo de experiencias, no me importa quién eres, que te conozca, de donde seas, te saco si puedo debajo de los escombros. ¿Me explico? Porque reconozco el dolor, el sufrimiento del tú en mi propia experiencia. Y esto nos hermana más. Por eso es que las personas se reaccionan solidariamente, porque hay ese reconocimiento, porque probablemente ya pasé una experiencia así, porque sé lo que se siente el miedo con un terremoto, porque sé que, en fin, y hay una formación del nosotros probablemente mucho más fuerte, el vínculo, que incluso con
pues con ideologías o con, en fin. Lo mismo pasa cuando hay una pérdida en la familia. Todos vuelven otra vez a unirse, a fortalecer los lazos, porque hay ese reconocimiento, sobre todo de la pérdida, me hace ver que entre tú y yo no hay diferencia, somos iguales. Y entonces se da el vínculo del nosotros. En fin, lo digo esto como para que se pueda explotar por ejemplo, los formadores, los que son formadores sobre todo de jóvenes, este tipo a veces de experiencias de reconocimiento de tanto de la alegría, de la felicidad como del sufrimiento en los otros, es importante para llegar a este compromiso del nosotros, ¿no? En fin. Bien, vamos ahora con Romano Guardini, llamado el formador. Romano Guardini, también de la escuela alemana, él nace en el 1885 en Verona, Italia, aunque toda su vida, todos sus estudios y muere incluso en Alemania. Realiza sus estudios en Tubinga, en Múnich y en Berlín. En 1910 fue ordenado sacerdote y cuando es ordenado sacerdote, dice él que intuye que su misión consiste en configurar un nuevo método de evangelización. Él tiende, y todo su trabajo apostólico y también académico, en gran parte, pues es en la formación de los jóvenes. Él empieza con una actividad como director de la Asociación Universitaria Juventus. Él les daba varios cursos de ética a los jóvenes, le interesaba mucho los jóvenes, pero estaba preocupado justamente por configurar un nuevo método del anuncio de la evangelización. En 1922, en la Universidad de Bonn, es profesor de la Facultad de Teología Católica y en 1923, en la Universidad de Berlín, con la cátedra sobre Filosofía de la Religión y Concepción Católica del Mundo. En 1943, se vio forzado por el horror de la guerra a abandonar la ciudad de Berlín y refugiarse en provincia en casa de un amigo, en donde muere el 30 de septiembre de 1968. Sus obras, La esencia del cristianismo, 1964, Verdad y orden, 1960, Libertad, gracia y destino, 1943, Las etapas de la vida, su importancia para la ética y la pedagogía. Este libro, que lo edita Palabra, justamente recoge todos los cursos que da a los jóvenes con esta visión de este nuevo método, sobre todo con temas de ética, ¿no? De ética y valores. Entonces, también recomendable. Persona y mundo, ensayos para una teoría cristiana del hombre, 1939. El Señor, meditaciones sobre la persona y la vida de Jesucristo, 1935, también es otra obra conocida de Guardini. El poder, un intento de orientación, 1977, sobre la vida de la fe, 1963, y una ética para nuestro tiempo, 1963. Bien, empecemos a analizar su propuesta. Él va a partir del mensaje. Ya nos había dicho que él quería reconfigurar un método distinto para la evangelización. Sobre todo, su preocupación era cómo hablarle a los jóvenes, ¿no? Porque los jóvenes era el público al que él dirigía su mensaje. Y entonces, para él es importante reconocer el mensaje. El mensaje debe de ser profundo y cálido, para que los lectores o los oyentes reconozcan de algún modo sus aspiraciones, sus problemas y quizá alguna de las soluciones que buscan. Profundo y cálido, en donde los oyentes o lectores
reconozcan sus propias aspiraciones. Casi parece que nos está hablando un poco de empatía. Es decir, el mensaje debe de tener este reconocimiento de mi propia vivencia. Me debe de hacer este ejercicio de reconocimiento. En el mensaje yo me debo de reconocer en lo que yo anhelo, en mis problemas, me debe de dar alguna pista sobre la solución, en fin, debe de llegar a la experiencia del oyente. Y por eso debe de ser profundo y cálido. Dos elementos del mensaje. Primero, además de lo que ya nos dijo, de la importancia de este reconocimiento, debe de ser fiel a la esencia de la tradición cristiana y al magisterio. Y debe de tener un profundo conocimiento de la escritura y de las fuentes patrísticas. En el mensaje debe de haber esta fidelidad. Pero también una exposición moderna y renovada de forma que el mensaje fuese capaz de alzar su voz con autoridad en medio de la cultura contemporánea. Y entonces no fuera tan lejano, no se quedara en los primeros siglos o en las fuentes patrísticas, ¿no? O en el tomismo del siglo XIII, sino que fuese atractivo y comprensible para el hombre contemporáneo, para el hombre de hoy. Entonces, por un lado, fidelidad a las fuentes, pero por otro lado, también abierto a la cultura contemporánea, a los problemas de la cultura contemporánea, para que sea atractivo y comprensible para el hombre. Estos son los dos elementos que debe de tener este mensaje en este propósito que tiene Guardini de encontrar un método nuevo para la evangelización. Bien, el método para él, reuniendo las condiciones del mensaje también, va a decir que no debe de haber una separación estricta entre temas filosóficos y antropológicos, o temas cristianos o teológicos. En su obra El Señor dice, no tengan miedo a hablar de cristianismo en la filosofía y en la cultura. Para él no hay necesidad de separar filosofía o antropología y teología o cristianismo. Porque dice él que el cristianismo es una propuesta global y diferente de interpretación de la realidad. Por lo tanto, resulta insatisfactorio presentarlo separado en dos segmentos. Por un lado hablo de filosofía independiente y por otro lado hablo de teología y cristianismo. Y vuelve a señalar, no tengan miedo de hablar de cristianismo en la filosofía y en la cultura, porque el cristianismo no solamente, evidentemente, pues es parte de datos revelados, indiscutiblemente, de la riqueza de la revelación, y por eso él señalaba conocimiento de la escritura y de la patrística, pero también es una propuesta diferente de interpretación de la realidad. Después del cristianismo, la realidad ya no es interpretada de la misma manera. Esto es una gran verdad. Seas cristiano o no, después del cristianismo, la realidad se interpreta de forma distinta. Por ejemplo, a la persona. Esto es indudable. Como dije, seas cristiano o no. Y eso se puede ver en la historia de la filosofía. Cuando estudiamos la historia de la filosofía, algunos filósofos apuntan hacia el cristianismo, algunos hacen alguna crítica, otros lo rechazan y construyen otra cosa, pero después del cristianismo, la realidad ya no se interpreta igual. Por eso él insiste
en no separar a la filosofía, a la cultura del cristianismo, de la teología cristiana. Bien, su propuesta antropológica, él va a elaborar evidentemente una propuesta antropológica, pero desde esta convicción, desde la filosofía y la teología. Y, por supuesto, dentro del marco personalista, que va a tener estas características que son, obviamente, pues 100% personalistas. Primero, la insistencia en la radical distinción entre las personas y las cosas. Esto es algo propio del personalismo. No podemos seguir haciendo filosofía o antropología con las mismas categorías con las que se analizan las cosas. Hay que construir una antropología o una filosofía del hombre con una distinción del mundo de las cosas, porque si no, entonces se corre el peligro de cosificar a la persona. Entonces, esta es su insistencia. Luego también la necesidad de reelaborar algunas nociones antropológicas claras, como cuáles, como la substancia, como la relación, como la acción. Hay que reelaborarlas, hay que abrirse a la filosofía moderna, a la filosofía contemporánea para reelaborar estas nociones antropológicas clásicas. También propia, esta es una crítica propia del personalismo. La importancia primaria y decisiva de la dimensión relacional. El hombre es relación. Y si se reconoce esta naturaleza ontológica en la persona, que es la relación, entonces aparecen las experiencias que la acompañan, el encuentro y el diálogo. Todos temas propiamente del personalismo. La primacía del amor y de la libertad sobre el conocimiento, ¿no? Otra vez, el hombre no solamente es episteme, no solamente es racionalidad, sino también es el otro centro que ya nos decía Hildebrand, el otro centro espiritual que es la afectividad. Entonces, en la afectividad, pues por supuesto que hay una primacía y un ejercicio de este acto de libertad que se llama amor. Y lo relacional está dentro de este otro centro espiritual, no separados, pero sí se distingue. Entonces, la primacía del amor y de la libertad sobre el conocimiento. La valoración de la subjetividad de la persona y del yo. El yo como este centro integrador de todos los otros tres centros espirituales que conforman a la persona. Lo corpóreo, lo psíquico y lo espiritual. El yo es el unificador de estas dimensiones. Y dice y señala lo que él entiende como la misión de la filosofía. Dice la filosofía no como ejercicio académico, o por lo menos no solo, sino como un modo de colaborar en la transformación de la sociedad. Eso sería la misión de la filosofía o de la antropología. Bien, hasta aquí con Guardini y pasamos ahora a los filósofos del diálogo, que también son en parte de la escuela alemana. Bien, empecemos con Ferdinand Ebner. Él propiamente, o a él propiamente, se le reconoce como el inicio, el que propone esta filosofía del diálogo. Aunque poco se le conoce a Ebner, cuando uno busca de repente artículos o algo que se esté escribiendo, lo que se esté trabajando de este autor, en realidad es poco. Y bueno, pues esta es otra de las
de la misión de la maestría en filosofía personalista. Ir trabajando también, no solamente a los autores clásicos del personalismo, ¿no? Uno sí pone algún artículo sobre Manuel Munier, por ejemplo, y hay infinidad, sino también a otros autores que han sido pues poco trabajados. Ese también es un gran reto, pues para sacar obviamente la riqueza del pensamiento también de estos autores. Bien, él nace en Viena en 1882. Él fue profesor de primaria durante 20 años. Es profesor, es docente de vocación. En 1923 asume la dirección de la escuela, pero la verdad es que le va a durar poco este cargo porque dado su mala salud y física, pero además sufría de depresión, que incluso lo llevan al borde del suicidio, pues él termina internado en un sanatorio, en donde cuando sale ya recuperado, contrae matrimonio con su colega de enseñanza, María Misera. Debido a su grave estado de salud, se retira de la enseñanza en 1924, entonces propiamente pues estuvo de director un año, casi nada, ¿no? En 1931, 8 años después, muere consumido por la tuberculosis y por una vida de sufrimiento y de soledades. Pero justamente en este año, antes de morir, termina su obra Los Aforismos en 1931. Sus obras, La Palabra y las Realidades Espirituales, 1921, Palabra y Amor, 1935, La Palabra es el Camino, o de los Diarios, 1949, Escritos, que son 3 tomos, de 1963 a 1965, Diario, 1919, Ética y Vida, Fragmentos de una Metafísica de la Existencia Individual, 1917, y Los Aforismos, 1931. Bien, como dije, él es el iniciador del movimiento de la filosofía del diálogo, que evidentemente Buber, pues pareciera que él es el iniciador y que es el máximo representante, probablemente sí, el que tenga mayor divulgación también, pero es Ebner el que inicia con este movimiento de la filosofía del diálogo. Se va a inspirar su obra en Søren Kierkegaard, sobre todo por pues el tono existencialista que le da a la filosofía Kierkegaard, pero también en Newman por la búsqueda de Dios. Entonces, ellos dos serán pues las fuentes de donde él va a construir su propia filosofía. Su propuesta apunta a la separación de la objetivación que había en la filosofía europea. Es decir, otra vez el tema, a la persona pues se le trataba dentro del mundo de los objetos, ¿no? La filosofía como el estudio del ser, y dentro del ser o del ente, pues también ahí estaba la persona. Y él va a hacer su propuesta mediante el descubrimiento de la relevancia conceptual y antropológica de la relación yo-tú, señalando que en la persona lo primero que se reconoce, se reconoce en el ser personal es la relación, la relacionalidad. Esto es lo primero que se reconoce en el ser persona. Y dentro de la relación personal hay 2 elementos, el amor y la palabra. El amor como el alma de la intersubjetividad, es decir, el que permite respetar al otro como un tú igual a mí. Solo el amor es el que puede permitir eso. En la relación, por eso, es importante el amor, porque el amor permite este reconocimiento de igualdad entre el yo y el tú. Y la palabra es el modo en que se configura y formaliza la relación. Él va a trabajar mucho con la palabra.
dice en Palabra y Amor, cito textual de él, hay solo dos hechos en la vida espiritual, dos hechos que tienen lugar entre el yo y el tú, la palabra y el amor. En ellos radica la salvación del hombre, la liberación de su yo y de su autorreclusión en sí mismo. Es decir, el hombre, cuando sale de esa autorreclusión de sí mismo, es cuando realmente confirma que es un ser personal. Y lo va a hacer mediante la palabra y el amor. Ya vimos ambas, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a desenvolver la relación en la vida personal? Pues a través de la palabra y a través del amor. Como les dije, es un filósofo que trabaja la categoría de la palabra. Esa es una categoría propia de Ebner. Y él se inspira en el logos del Evangelio de San Juan. No sé si se recuerdan de logos en el Evangelio de San Juan. No sé, dice Sandy, no. ¿Alguien que se recuerde de logos en el Evangelio de San Juan? No, en el principio existía la palabra y la palabra era Dios. Dios. Exactamente, ¿no? Hay en San Juan, recuérdenme si es en el Evangelio o en una de sus cartas, es en la primera carta, ¿verdad? No, es el prólogo, profesora. Es al inicio del Evangelio. Al inicio del Evangelio. Ok, bien. Cuando él empieza, digo, hubiera traído la Biblia para leerlo, pero por favor léanlo en el prólogo del Evangelio de San Juan, justamente lo que René ya nos decía. En el principio era la palabra y la palabra era Dios. Y hay todo un desenvolvimiento de la palabra. Bueno, pues justamente en esta narración bíblica, Ebner, obviamente Juanina, Ebner pues se va a inspirar para desarrollar la categoría de la palabra. Dice en la palabra es el camino, otra de sus obras, creado por el milagro de la palabra. Vean ustedes cómo aquí está la inspiración y la relación con el Evangelio de San Juan. Sobrecogido por el milagro de la palabra, así vive el hombre. El origen del hombre es la palabra. Es el milagro de la palabra lo que hace que el hombre viva. En este pensamiento consiste mi pensar. En este pensamiento tengo yo mi vida y el apoyo de mi vida. Es decir, la palabra también es acción. La palabra es el origen. La palabra es el milagro que hace que yo exista, pero también es la acción, ¿no? Lo que me lleva a caer en la cuenta de que estoy viviendo. Y él, como dije, va a desarrollar justamente esta categoría que va a dar inicio a la filosofía del diálogo. Bien, y siguiendo con los autores del diálogo, pues tenemos a Franz Rosenwein, otro autor probablemente un poco más trabajado que Ebner, pero también es filósofo del diálogo. Él nace en Kassel, Alemania, el 25 de diciembre de 1886 en el seno de una familia judía. Bien, más adelante hago un comentario sobre justamente el origen de la filosofía del diálogo también en el judaísmo. Él estudia medicina a partir de 1905, luego, obviamente, pues en 1907 se da cuenta que la medicina no es lo suyo y estudia historia de la ciencia y la filosofía en Berlín y Friburgo. En 1912 obtiene el doctorado con una tesis sobre Hegel y el estado de Friburgo. Dos acontecimientos van a marcar su vida: la Primera Guerra Mundial y el redescubrimiento del judaísmo.
Él tiene influencia de Hermann Cohen, exponente del judaísmo liberal, pero también de Buber, tiene relación con Buber. Con Buber colabora para la traducción de la Torá del hebreo al alemán. A principios de 1922 sufrió una esclerosis que gradualmente lo paralizó y lo empezó a limitar en su habilidad de escribir y de hablar, y muere el 10 de diciembre de 1929. Sus obras, La Estrella de la Redención, probablemente la más conocida, El Nuevo Pensamiento, 1913, El Libro del Sentido Común Sano y Enfermo, 1994, Lo Humano, lo Divino y lo Mundano, 1995, y Sobre la Guerra, una edición que se hace posterior, que sale en 2015. Como les dije, bueno, también Rosenwein es considerado parte de los filósofos del diálogo y por lo tanto, pues tiene influencias tanto de Hermann Cohen, ya vimos en la postura de un judaísmo liberal, pero también de Ebner, iniciador de la filosofía del diálogo. El nombre que Rosenwein le va a dar a su filosofía va a ser el Nuevo Pensamiento, en donde parte del principio dialógico, claro, con otros elementos. Bueno, pues en el Nuevo Pensamiento, que es su obra, dice que un acercamiento al principio de Dios, ya que mientras el viejo pensamiento, por ejemplo, que planteaba el problema de si Dios era inmanente o trascendente, a esto le va a llamar el viejo pensamiento. Es decir, a un planteamiento de la existencia de Dios lejano, ¿no? Lejano, es importante plantear los atributos divinos de Dios, indudablemente, si son esenciales, si no son esenciales, si son ad intra, si son ad extra, y los que estudiamos filosofía clásica esto lo sabemos, dice Rosenwein, pero el nuevo pensamiento no solamente debe de quedarse pues en ese planteamiento, no solamente debe de reducir el acercamiento al principio de Dios a esto, sino debe de intentar decir cuándo y cómo el Dios lejano se convierte en cercano. Esto va a ser la esencia de su propuesta, de este nuevo pensamiento. Y con ello, pues también es uno de los filósofos que van a tratar el tema de la temporalidad. Dice, siguiendo su cita, una aguda percepción de la temporalidad que conduce a la convicción de que no se puede conocer nada con independencia del tiempo. Para los que les interese el tema del tiempo o la categoría de la temporalidad, bueno, pues está aquí Rosenwein. Él va a hacer una crítica también propia de varios autores personalistas sobre este giro, ¿no? Este giro que se puede dar. Y dice, hay que mirar a Israel y no a Atenas, ¿no? ¿Por qué? Porque Atenas, pues, se caracterizaba con una visión substancialista de la persona, filosofía clásica griega. Él dice esto, pues sobre todo Aristóteles, ¿no? Luego le llamará también el lastre griego. Cuando ustedes a lo largo de la maestría aparezca este término del lastre griego, a eso se refiere, a superar el substancialismo griego. Y propone Rosenwein mirar a Israel, ¿no? Dar este giro, mirar a Israel, porque propiamente la tradición judía es propia de estas categorías con respecto a esta nueva forma de acercarse a Dios, como puede ser la escucha, ¿no? La escucha es
la escucha es importante, ¿no? Basta revisar el Antiguo Testamento para señalar cuántas veces hay esta exhortación de escucha Israel. El Señor es, en fin. Entonces, hay categorías que superan el substancialismo griego, como es la escucha, como es el diálogo, ¿no? El diálogo, la palabra, como es también el encuentro, ¿no? El encuentro. El pueblo se encuentra frente a Dios. Los profetas, Moisés, parten de un encuentro personal con Dios, de un encuentro con el absoluto para encontrar su misión. En fin, estas categorías que pueden decir más de lo que es la persona que el substancialismo griego. Por eso es que él dice, hay una necesidad de mirar a Israel y no a Atenas, por estas categorías. Bien, él va a proponer entonces, una vez que va a hacer a un lado el substancialismo griego, pues va a proponer el principio dialógico con una orientación teoantropocéntrica. Ya que para Rosenbach la relacionalidad solo es posible en Dios. Es decir, Dios es relación. Todo el tiempo es relación. Dios es relación. Y solo en Él se da la plenitud de relación. El yo por sí mismo no es fundamento de la relación. Porque cuando ignora el tú que le sale al encuentro, el tú que tiene enfrente, entonces lo reduce a la condición de cosa. Por eso señala que la relacionalidad solo es posible en Dios, porque Dios es el que nunca ignora al tú, sino todo lo contrario. Siempre lo está buscando, siempre sale al encuentro, siempre camina con el tú, con su pueblo. En Dios nunca habrá un tú reducido a cosa. Por eso el auténtico yo aparece cuando descubrimos al tú. Y esto, dice Rosenbach, sucede en Dios. Ahí, en Dios, el hombre aprende a decir tú a él. Por eso, el sí relacional solo acontece sin condiciones cuando es un sí cuyo respaldo es Dios. Es decir, toda relación entre personas tiene un respaldo en Dios. En Dios se encuentra la plenitud de la relacionalidad. Si hay un modelo de relación, ese es Dios. El Dios que nunca cosifica al tú. El Dios que siempre busca el encuentro con el tú. Por eso lo pone Rosenbach a Dios como el modelo de relación plena. Y cuando el hombre, ese yo con minúscula, se encuentra con el tú con mayúscula, entonces se encuentra la plenitud de la relación. ¿Hasta aquí hubiera alguna pregunta? Que nos quedan escasos 5 minutos. Yo tengo una pregunta. Sí, María José. A ver si se ve mi cámara, creo que no. Pero sí te veo. Solo quería preguntar sobre los autores que hemos visto hoy. En mi caso estoy trabajando a Romano Guardini y según lo que había leído, y entiendo que su antropología pues le da mucha importancia a la relación, al encuentro, al diálogo. Mi pregunta es
si no es considerado un autor dentro de esta corriente dialógica. Pensé que sí, pero según apareció en la presentación, veo que no está considerado dentro de ese grupo. Mira, aquí podríamos hacer uso de los historiadores de la filosofía, que a Guardini lo consideran más dentro del realismo fenomenológico que dentro de los filósofos del diálogo, ¿no? Los historiadores de la filosofía consideran a los filósofos del diálogo a Ebner, a Rosenwein, a Buber y a Levinas. Por supuesto que hay otros que hablan también del diálogo, pero su punto de partida, ahí es donde creo que habría que analizar, María José. El punto de partida de los filósofos del diálogo es la categoría del diálogo. Llámese palabra, llámese relación, de diálogo, de encuentro, es esa relación dialógica entre yo y tú. Ese es el punto de partida, y por eso es que los historiadores de la filosofía pues les dan esta clasificación, y a veces ni siquiera los mismos autores podrían estar de acuerdo a las clasificaciones que dan los historiadores de la filosofía, ¿eh? Esto también ha pasado, pero bueno, así es como los clasifican, ¿no? O sea, que digamos que sí le da importancia a la relación, al diálogo, pero no es su punto de partida. Así en el es. caso de Romano Guardini, y por eso se considera dentro de otra corriente. Sí, así es, así es. Gracias. No, a ti. Una pregunta más, porque ya faltan 4 minutos. Randall. Muchas gracias, profe. La pregunta es esta, respecto a Edith, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando no has tenido una experiencia previa que te permita hacer un debido proceso cognoscitivo que te lleve a la empatía? Yo creo que eso es imposible, Randall. Te voy a decir porque una de las últimas cosas que expliqué, voy a poner el ejemplo de Stein. Yo no he tenido la muerte de un hermano. Bueno, no tengo hermanos, tengo 2 hermanas, pero están vivas. No tengo esa experiencia. ¿Qué pasa, dices tú, Randall, cuando no tengo esa experiencia, y entonces en el proceso cognoscitivo de la empatía, pues no puedo llegar a este tercer nivel? Probablemente no tenga yo esa experiencia, pero tengo otra. Tengo la muerte de mi abuelo. Y puedo entender qué es perder a alguien que tú quieres. ¿Me explico? Yo lo entiendo, pero disculpe. Hay entonces, nada más déjame terminar esta idea. Por eso yo casi podría decir que es muy difícil que yo no pueda llegar a este tercer nivel. O sea, siempre hay una experiencia de reconocimiento en mi propia. Probablemente no sea la del hermano, pero sí la del abuelo. Y hay esta experiencia. Sé qué se siente perder a un ser querido. Sé qué pasa en mí. Sé qué preguntas me hago. Sé qué reclamo de injusticia hay con la vida. Sé perfectamente el vacío que queda cuando una persona ya no está con nosotros, una persona querida. Estas experiencias las tengo y las reconozco en el otro, y por eso entre el que perdió al hermano y yo que he perdido a mi abuelo, no hay diferencia, y por eso puede haber ese vínculo del nosotros. Ok. Sí, es que hay experiencias que, de hecho, pues a mí me cuesta empatizar, decirlo así, la palabra propia de Stein, con algunas experiencias fuertes de algunas personas con quienes converso, que me cuesta porque son experiencias que no tienen nada que ver con lo que yo he vivido. Qué sé yo, una esposa abusada, un joven que tiene problemas de drogas, personas sumidas en la pobreza, migrantes. Hay cosas humanamente muy, muy duras. Uno a lo mejor no las ha vivido. Uno intenta a lo mejor entrar en lo que ellos experimentan, pero yo me doy cuenta y yo lo digo en el momento, lo que tú has vivido, yo nunca lo he vivido y no sé lo que has sentido. Entonces, en ese sentido, yo me he encontrado la dificultad por empatizar propiamente. Sí, ya entendí, Randall. Sí, por supuesto, hay experiencias
tan violentas y tan fuertes que afortunadamente no hemos vivido, pero que entonces en el segundo grado, en el reconocimiento del dolor, a ver, yo no he vivido esa experiencia, pero el dolor o el sufrimiento, o ese sí que lo puedo reconocer. O sea, lo que hablábamos en el segundo grado, eso sí lo puedo reconocer. Claro, la experiencia no, y la experiencia conlleva una intensidad de dolor, de sufrimiento, por supuesto, pero no nos es del todo ajeno. Muchas gracias, sí, está bien. Muchas gracias. Bueno, René, vi tu mano levantada, pero ya son las 10 y ya está Nieves Si quiere seguramente empezar por aquí. con la próxima, para la próxima, profe. La Voy a preguntar próxima, sobre el giro simbólico en lingüística, pero entonces lo podemos hablar para sí, la próxima. la próxima. Que tengan un Gracias. excelente día. Buen día, profe. Bye, Muchas nos vemos gracias. mañana. Gracias. Gracias. Gracias, compañeros. Gracias.